de definir ¿no? La necesidad, ahora sí, ¿no? La necesidad de definir justamente en caso de prisma la llamada superficie prismática, ¿no? Que lo plantea también CPRUNI, ¿no? Muy bien, entonces, claro, hay que darle más condiciones, ¿no? Hablar que en esas caras paralelas están, al ubicar puntos homólogos, al unir esos puntitos siempre son paralelas, pero muchas cosas, ¿no? Más fácil definir la superficie prismática, ¿no? ¿No? Van a definir justamente en un plano un polígono, un hexágono, y trazar una recta secante que pase por un vértice, ¿no? Lo que se puede indicar es que esa recta como que se desplaza, aunque ese desplazamiento, que no está del todo mal tampoco, pero más sencillo sería trazar todas las rectas paralelas justamente a esta que pasen por un vértice, ¿no? Como que se estuviese desplazando, ¿no? Algo así. Bueno. Entonces ahí se define la superficie, por un vértice no, por un punto de polígono, ¿no? Entonces se va a definir la superficie prismática, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y qué es el prisma? Una vez que se está definiendo la superficie prismática, ¿y qué viene a ser el prisma? Simplemente sería el sólido que va a estar justamente limitado por la superficie prismática y dos planos paralelos a él y secantes, ¿no? Es un par de planos paralelos y secantes. El sólido que está limitado por ello viene a ser el prisma, ¿no? Bueno, sus características vienen a ser, bueno, esas intersecciones, ¿no? Los planos paralelos o las bases que se indicó al inicio, las regiones que se indicó al inicio se van a denominar bases, ¿de acuerdo? No sé si se puede complementar con lo que se dijo, ¿no? Son las bases, ¿no? Y justamente las bases, al estar en planos paralelos y congruentes, ¿no? Ambas bases tienen puntos homólogos porque van a ser congruentes. Al unir un par de puntos homólogos, esos segmentos van a ser todos iguales y paralelos justamente a la llamada arista lateral, ¿no? Esta es la arista lateral, ¿no? Sí, hay problemas en que le hablan de prismas triangulares y ubican los incentros, ¿no? Entonces, si unen los dos incentros, también va a ser paralelo a la superficie lateral, a la arista lateral, ¿no? E igual, ¿no? Muy bien, acá falta indicar justamente estas regiones que están limitadas por dos aristas laterales, ¿no? Y las llamadas aristas básicas, que también falta indicarlo, se denominan caras laterales, ¿no? Cara lateral. ¿Ya? Bueno, las aristas que limitan la base son justamente las llamadas aristas básicas, ¿no? Los segmentos que son perpendiculares justamente a los planos que contienen a las dos bases y que cada extremo está en dicho plano, viene a ser la altura del prisma, ¿no? Lo que es más sencillo definir la altura partiendo así, ¿no? Ubican un vértice, trazan la perpendicular ese puntito al plano que contiene la otra base. Como bien saben, la altura no siempre va a estar en la parte interna, así como en el triángulo, ¿no? El segmento de acá viene a ser la altura, ¿no? Bien, a ver, más elementos del prisma, ¿no? Que se puede indicar. Ahorita vamos a trazar lo que se llama la sección, en este caso recta, ¿no? Que se define para prismas y cilindros y también tronco de prisma y tronco de cilindro, ¿no? Bueno, hay una propiedad la cual vamos a explotar bastante, vamos a poner por aquí. Sí se observa, ¿no? En función de n muchas cosas, ¿no? En función del número de lados de la base, ¿no? La pueden deducir tipo RM, pero en el caso de prisma parece bien interesante. N que sea el número de lados de la base, en nuestro gráfico el número de lados es igual a 6. Entonces, en función de n, incluso hay problemas de pregunta, a veces que preguntan en función de n, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Bueno, acá ponemos algo más que ustedes lo van a operar, ¿no? Ya, a ver, lo que está rapidito es el número, por ejemplo, de vértices. ¿Cuántos vértices tiene justamente un prisma, ¿no? En función de n, ¿no? Número de vértices, ¿no? Arriba hay n, que es 6, abajo también hay 6, entonces en total serían 12, ¿no? Si arriba hay n, no importa si es convexo o no convexo, abajo también va a haber n, ¿no? Entonces, en total, número de vértices sería 2n, ¿no? O sea que el número de vértices siempre es mayor o igual que 6, ¿no? Porque n es mayor o igual que 13, ¿no?
A ver, el número de caras. Ponemos número de aristas, ¿ya? Porque me parece algo bonito entre aristas y vértices, ¿no? Número de aristas, ¿no? Cuando le piden cantidad de aristas, se refiere a todas las aristas, ¿no? Bien, aristas básicas, igual número de lados, n hasta llevados n, y por cada vértice hay una arista lateral, ¿sí? Entonces, el total sería 3n, que quiere decir que la razón siempre es constante, ¿no? Lo cual está chévere, ¿no? Esta razón siempre para todo prisma es constante, ¿no? Cantidad de vértices entre cantidad de aristas, allá siempre es 2/3, ¿no? Y el número de caras también lo pueden calcular sin necesidad de recurrir al teorema de Euler, ¿no? Número de caras, ¿no? Se refiere a todas las caras, ¿no? Laterales y las bases, ¿no? Por cada lado hay una cara lateral, ¿sí, no? Serían n, y siempre aumentado en 2, ¿no? Y acá, pues, claro, en el caso del prisma es una forma sencilla de demostrar que el número de caras más el número de vértices es igual a aristas aumentado en 2, ¿no? Por cierto, el número de aristas es mayor o igual que 6, ¿no? Porque mayor o igual que 9, disculpe, ¿no? N es mayor o igual que 3, ¿no? Bien, ahora número de diagonales. Decía que esto es que ustedes tienen que operar. Número de diagonales. Pregunta de Conamat de hace algunos años, para quinto de secundaria. El examen de Conamat es bien difícil, ¿no? De quinto de secundaria, sobre todo, mucho más tranca que admisión, ¿no? Ya, a ver, número de diagonales. ¿Cómo llamo la cantidad de diagonales? ¿Cuál es la fórmula? Combinación de vértices, que son 2n, ¿sí? Vértices en 2, ¿no? Combinación en 2. ¿Qué le quitamos? Las aristas. Las aristas son 3n, ¿no? ¿Qué más le quitamos? Las diagonales en las caras. A ver, diagonales en las caras, ¿no? Las caras laterales son paralelogramo, ¿no? El cuadrilátero en general sería 2 diagonales, son n, entonces ahí tendríamos 2n, ¿no? Y también la base, número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, dos veces sería n por n menos 3, ¿no? ¿Ya? Esto ya no lo pido, ustedes lo pueden reducir. Va a ser bonito un caso especial, ¿no? Que le digan un prisma hexagonal, allá su cantidad de diagonales, por ejemplo, ¿no? Ahí sería de frente por n igual a 6, ¿no? Muy bien, ¿no? Hay propiedades de los diedros, ¿no? Que vamos a indicar en un momento porque necesitamos definir la sección recta, ¿no? Bueno, la sección recta algunos le definen, bueno, como es sección, debe estar justamente en el prisma, ¿no? Una sección es simplemente la intersección de un plano con un sólido, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí tiene la sección, ¿no? ¿Qué hace la sección recta? Perdón, la sección recta para trazar un plano que sea perpendicular a todas las aristas laterales, ¿no? ¿De acuerdo? Un plano perpendicular a todas las aristas laterales, ¿no? Más o menos como se va a observar. Bien, trazamos un plano perpendicular a todas las aristas laterales, algo así más o menos. Esto se llama sección recta, ¿no? Decía que en algunos textos aparece esta alternativa, que se obtiene un prisma congruente, es verdad, pero no es la sección recta, ¿no? Si proyectan el prisma sobre un plano perpendicular a las aristas laterales, ¿no? ¿Sí? Entonces, la región que se obtiene es congruente con la sección recta, ¿no? Bien, ahora en esa sección recta, ustedes van a observar justamente la suma de los ángulos, justamente en esa sección recta, que sería la suma de diedros entre dos caras laterales consecutivas, ¿no? Bien, entonces indicamos aquí la suma de los ángulos diedros en las caras, suma de ángulos diedros en las caras. Así, la suma de diedros, ¿ya? Suma de diedros en las caras. Suma de diedros entre dos caras consecutivas, se puede indicar así, ¿ya?
Entre caras consecutivas, que se entienda así, ¿no? Porque también pues este con él, ¿no? Y eso ya no está contemplado, ¿no? Ya, sería la suma de los ángulos aquí, que sería 180 por n menos 2. Ese 180 por n menos 2 le tiene que sumar los ángulos que hacen las bases, justamente con las caras laterales, ¿no? Pero entre estas dos bases y una cara lateral, lo que va a ocurrir justamente es que si definimos el diedro, es una especie de ángulos conjugados, la propiedad de la C, lo que llaman algunos, ¿sí? Esta propiedad se va a observar, que estos ángulos van a sumar 180, ¿no? ¿Sí? O también se puede indicar así, como que tengan dos planos paralelos, este es un plano secante, ¿no? ¿Ya? Y define justamente acá las aristas, ahí consideran los diedros, el con él, ¿no? X más Y, 180, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se va a notar justamente aquí? Entre cada cara lateral y la base, entonces a esto le tiene que sumar 180 grados multiplicado con n. A ver, bueno, se puede simplificar de hecho, se puede reducir esto. Esto acá va a ser igual a 180 por 2n menos 2, o sea que sería 360 multiplicado con n menos 1, ¿no? Bueno, a veces le dan en función de A, bueno, eso puede despejar solamente, ¿no? Las aristas, ¿no? Que A sería n tercios, se reemplaza ahí y sale otra alternativa para la fórmula, ¿no? Muy bien, bueno, falta indicar una fórmula, no me da mucho espacio para eso, para lo que es el volumen, o sea, en función de H, no le hubiera, ya, bueno, sí, se alcanza para volumen, ¿eh? Solamente ponemos el volumen, ¿eh? Ya, el volumen, ¿no? El volumen del prisma viene a ser el producto del área de la base, la fórmula usual es el área de la base con la altura, ¿no? Le estoy poniendo H. Otra alternativa para el volumen, también pueden igualar las fórmulas, sería el producto del área de la sección recta, multiplicado con la arista lateral, ¿no? Que sea L, ¿no? Con esas fórmulas se pueden igualar y obtienen la razón entre el área de la base y la sección recta, ¿no? En la sección recta es como si se hubiese proyectado justamente la base sobre Elcio, ¿no? Ellos definen un ángulo diedro, ¿no? Ustedes saben que el ángulo diedro entre entre una región y su proyección, justamente se relaciona, ¿no? Sería la razón justamente entre el área de la sección recta y esta otra área, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso también se puede definir en función de H y L, ¿no? ¿De acuerdo? Esas fórmulas, como se dice, se pueden igualar, ¿no? Hay otras alternativas, otras expresiones que no estoy poniendo acá, se acerca, por ejemplo, del área lateral, ¿no? Que simplemente pueden definir como una sumatoria de todas las áreas de las caras laterales. Como todos son paralelogramos, tienen en común L, ¿no? Tienen en común la arista lateral a un lado. Simplemente sería L, bueno, base por altura, más base por altura y así sucesivamente. Entonces sería L por el perímetro de la sección recta, ¿no? Bueno, ponen de frente como una sumatoria nomás, ¿no? Bueno, también otra de las fórmulas que tampoco estoy poniendo es la suma de ángulos en las caras, ¿no? Como bien saben, es 360 por el vértice es menos 2, ¿no? El vértice está en función de n, ¿no? También se puede reducir, ¿no? Sale el doble de esto, ¿no? ¿Sí? El doble de él, ¿no? De 720 por n menos 1, ¿no? Muy bien. A ver, lo que nos va a interesar en esta parte, más básicamente, sería lo del desarrollo, ¿no? El desarrollo justamente es un método que sirve para llevar todas las caras laterales a un solo plano, ¿no? De forma indirecta es la manera de fabricar de repente de papel, ¿no? O recubrir esto de acá, ¿no? Recubrir un sólido en general, ¿no? Por cierto, claro que ahorita ya se puede indicar que para todos los sólidos se puede plantear un desarrollo, claro, no todo es exacto, ¿no? Ahorita sí, buenas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien pregunta el desarrollo de un cono, sí, pues, ¿no? En caso del desarrollo, por ejemplo, de una esfera, ¿no? Aunque también el cono, o sea, hacer su gráfico con regla y compás a veces no es posible, ¿no? Así que sigue aproximaciones, ¿no? A ver, pero el prisma, bueno, es más sencillo, de hecho, ¿no? Vamos a considerar un prisma recto, es aquel prisma donde la arista, mucha atención, coincide con la altura, ¿no? Le ponemos L igual a H, le ponemos A, B y C. Entonces, si llevamos todas las caras laterales a un solo plano, vamos a considerar lo que se llama el desarrollo de la superficie lateral, ¿no?
Tenemos el desarrollo de la superficie lateral. Desarrollo de la superficie lateral. Como se dijo, es llevar todas las caras laterales a un solo plano y más o menos lo que se va a obtener, un poquito más abajo está poniendo, algo así. Debe ser, bueno, en este caso un conjunto de 3 rectángulos, ¿no? ¿Por qué son rectángulos? Porque como este ángulo es 90, y al costado se ha dibujado otro rectángulo de, bueno, justamente el mismo lado de ángulo 90, estos van a ser colineales, ¿no? Acá va a ser A, LB, estos puntos que están indicando van a ser colineales, y acá va a ser igual a C, ¿no? Este lado es L, que es igual a H. O sea que el área de la superficie lateral lo van a notar aquí, ¿no? Y generalmente sirve para problemas de mínimos recorridos, ¿no? Cuando le dicen que, por ejemplo, acá hay una hormiguilla, no se desplaza por la superficie, o a veces simplemente trazan un recorrido por acá, más o menos, le dicen que eso es el mínimo recorrido para ir de este punto a él por la superficie lateral, ¿no? Y lo que tiene que hacer simplemente es el desarrollo, y en el desarrollo es donde se va a observar justamente eso, ¿no? El mínimo recorrido para ir de un punto a otro, simplemente sería el segmento de línea recta, ¿no? Bueno, decía que en forma indirecta es para que ustedes fabriquen esto, las superficies laterales de papel, de cartulina, ¿no? No, simplemente lo que hacen es cortar esa, considerar que hay 3 segmentos, como se dijo de tal manera que exista el triángulo, y luego lo hacen, ven la forma de pegar esta línea con él, ¿no? No olviden, al final este punto va a coincidir con él, ¿no? Por eso es que es usual que a veces le ponga acá vértice A y a él también, ¿no? Porque eso se van a juntar, ¿no? Bueno, para todo prisma recto tenemos ahí el desarrollo, ¿no? A ver, prisma oblicuo, ¿no? Prisma oblicuo, el término oblicuo, bueno, ¿no? Oblicuo ángulo, ¿no? Significa que no hay ángulo recto, ¿no? Que no es perpendicular a la base, ¿no? La arista lateral no es perpendicular a la base. Bueno, hay muchos problemas de prismas triangulares que son interesantes. ¿No? Se le dicen que se proyecta un vértice y llega a un punto notable, ¿no? Este tipo de problemas es más sencillo dibujar primero la base y a partir de ese punto notable trazar la perpendicular plano, ¿no? Y ahí ubican el vértice, ¿no? Ya. A ver, vamos a considerar el desarrollo, ¿no? De él, ¿no? A ver, ¿cómo sería el desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay un curso que van a llevar casi todos los que estudian ingeniería, de ciencias, ¿no? No economía y nadie más, ¿no? Ya, lo demás sí lleva, ¿no? Lo que es geometría descriptiva, llevan dibujo técnico, ahí le van a enseñar a hacer desarrollos de ciertos sólidos, ¿no? Es mucho más difíciles que los que se va a plantear, ¿no? Claro que solamente es métodos, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Y práctica, rapidez, precisión, por supuesto. Entonces, el método consiste a veces a partir de la sección recta, ¿no? Definen la sección recta para el caso de prismas y plantean su desarrollo. Es más fácil de repente dibujar cuando hay ángulos rectos, ¿no? Pero si no hay, tampoco no es complicado, ¿no? Lo que tienen que hacer de alguna manera es encontrar la medida de los ángulos y llevar justamente cada una de las caras a un solo plano, ¿no? ¿No? O sea, dibujar, por ejemplo, en una cara lateral que es un paralelogramo, algo así. Este lado es L, acá le ponemos A, que sea L. Luego van a dibujar el siguiente paralelogramo, ¿no? Lo que pasa es que en muchos textos aparece como que acá algo parecido a esto, ¿no? Colineales de frente, ¿no? Eso no es, no está bien, ¿no? Va a depender acá de las medidas, ¿no? En el caso del problema, bueno, acá en el anterior, acá 90 y 90, por eso es que estos son juntos y salen colineales, ¿no? Y sale así una línea recta, ¿no? Sin embargo, si acá le ponen alfa y acá le ponen beta, ¿no? Eso van a estar acá juntos, ¿no? Acá va a estar el alfa, y cuando dibujan el beta, ¿no? A partir de este lado, bueno, depende de su medida, depende de cómo esté dibujado, digamos, voy a considerar algo así como esto, ¿no? O sea, L de acá es beta. El siguiente igualito, ¿no? Van a encontrar 2 ángulos y se va a observar algo así como esto, ¿no? Muy bien. Allá más o menos como que subes algo doblado, sí, pues, ¿no? Pareciera, ¿no? No, pero se está llevando todo a un solo plano, ¿no? Entonces, lo que sí le decía que es más sencillo a veces es dibujar a partir de la sección recta, ¿no? Ustedes saben que la sección recta, algo así. Acá 90, 90 y así sucesivamente. Puros 90, bueno, después de 3 nada más.
Y eso sí, como esto es un solo triángulo y acá hay ángulos rectos, digamos que la sección recta esté por acá más o menos, ¿no? A eso sí se va a observar colineales, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Lo que no es cierto es que el desarrollo de esto sea pues una región panorámica, ¿no? Hay libros que han puesto así, ¿no? ¿No? Y eso no se va a dar, pues, ¿no? Eso está mal, ¿no? ¿No? Lo pueden comprobar si sean físicamente, ¿no? Hacen esto de acá, ponen segmentos que existe el triángulo, y cuando quieren pegar esta línea con él, pues no se van a encontrar, ¿no? ¿No? Eso no sería el desarrollo, ¿no? Muy bien, ¿listo? Entonces, estoy poniendo desarrollo de prismas oblicuos solamente, de prisma triangular oblicuo, ¿no? Bueno, lo siguiente que vamos a mencionar es el prisma regular, ¿no? ¿Y qué es un prisma regular? Un prisma regular va a ser un prisma recto, cuya base va a estar limitada por un polígono regular, en este caso es un triángulo, ¿no? Esto que sea L, ¿ya? No voy a escribir lo siguiente, que sería de repente el área lateral, para considerar que todas las caras laterales son congruentes. Si quiero el área lateral, sería simplemente el área de una cara por 3, ¿no? No hay necesidad de fórmula para esto, ¿no? Allá, en el prisma recto y en el prisma regular, por supuesto, bueno, un prisma recto, ¿no? Si ustedes consideran la sección recta, ¿no? Sale congruente con la base, ¿no? ¿Sí? A ver, lo que me interesa es algo que aprendimos la semana pasada, ¿no? Acá, ¿no? Por eso que he dibujado dos, ¿no? Para que se pueda notar lo que se va a indicar acerca de la simetría, ¿no? Hablando de simetría, ¿ya? No tanto del centro de simetría, porque de hecho no siempre va a existir el centro de simetría. Alguien diga, pero sí puede tener, ¿no? No, pues lo que pasa es que si ustedes consideran que hay un centro de simetría, tienen un segmento, ubican su simétrico, tal que el punto no esté en el segmento, ya, para dibujar esto. Entonces, el simétrico de este segmento, ¿de acuerdo? El simétrico de él va a ser otro segmento que es paralelo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el simétrico de él, ¿no? Claro, de hecho, más o menos se intuiría que el punto es interior, ¿no? Consideran, de repente indica el punto medio de la línea de los centros, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero si consideran más el otro segmento que es paralelo, va a quedar afuera, ¿no? No tiene centro de simetría, ¿no? Lo que me interesa ahorita son planos de simetría, ¿ya? A ver, plano de simetría, a ver si es que me indican, a ver, cuántos planos de simetría tiene un prisma regular, un prisma triangular regular. Planos de simetría, ¿no? Ya no estoy poniendo fórmulas de volumen, ¿no? Cosas adicionales, ¿no? Vemos que todos pueden indicar el volumen acá, ¿no? A cuadrado, raíz 3 sobre 4 por L, ¿no? Ya, hay plano de simetría, ¿no? ¿Cuántos planos de simetría tiene ese prisma triangular regular, ¿no? Y acá tenemos prisma cuadrangular regular. También, si es prisma cuadrangular regular, la base es un cuadrado. ¿No? La base es un cuadrado. Y de hecho las aristas laterales son perpendiculares a la base, como se ha quedado todas las caras laterales congruentes, ¿no? Bueno, en realidad si encuentran el primero, el triangular, ya análogamente con la misma idea se encuentran todos los demás, ¿no? A ver, ¿cuántos planos de simetría tiene él? A ver, mientras escribimos, ¿sí? Plano de simetría también. Bien, a ver, plano de simetría, ¿no? A ver, este gráfico, ¿cuántos planos de simetría tiene? A ver, que nos apoya. Por cierto, sí tiene, ¿no? Sí tiene, ¿no? Este es, por cierto, el prisma de menor cantidad de caras, es prisma triangular, ¿no? Así tiene él, tienen todos los demás, ¿no? Ya va a depender, pues, de cómo sea la base, ¿no? Pero, ya, a ver, creo ya el plano de simetría, ¿no? A ver, un plano de simetría, ¿cuál sería? Una buena pregunta sería esa, ¿no? Tengo, así como está, ¿no? Área de la base, lado, arista básica que sea, arista lateral que sea L, ¿no? Ayer, por ejemplo, la sección, bueno, el área de la sección de un plano de simetría, o el mayor tal vez se le puede pedir, ¿no? Bueno, se le puede dar allí a mejor, ¿no? 2, si esto que sea 8, ¿no? Cosas así, ¿no? Que va a depender de la relación entre los dos, ¿no? Ya, a ver, vamos a encontrar los planos de simetría, ¿no? La vez pasada también estaban reclamando esto, ¿no? Sean planos y son secciones, ¿no? Lo que pasa es que el plano es infinito, ¿no? La sección es la intersección de ese plano con él, ¿no? ¿Ya? Es lo que le decimos plano de forma práctica, ¿no?
Acá tenemos los planos diagonales, por ejemplo, ¿no? Y secciones diagonales, tal vez, lo más correcta, ¿no? Ya, a ver, un plano de simetría sería este, ¿no? Sale de por sí, ¿no? Trazan la altura, a partir de acá trazamos la perpendicular a la base. Allá es como si fuesen los ejes de simetría de la base, ¿no? Los que se han trazado, ¿no? Sí, es cierto. Acá tenemos una sección de simetría, ¿no? Con el plano que lo contiene, este plano de simetría, ¿no? Entonces, así como estos planos que están trazados, hay tres, ¿no? No olviden que si tenemos un polígono regular de n lados tiene n ejes de simetría, ¿no? Entonces, serían las redes que contienen las alturas en este caso, ¿no? Ahí tenemos un plano de simetría, ¿no? ¿Cuál sería otro plano de simetría? Sería entonces 3, que es n, ¿no? Más ¿quién, no? Tipo base media, ¿correcto? Tipo base media, uno de los puntos medios de todas las aristas laterales. Y tenemos un plano de simetría, ¿no? Ahí es congruente con la base, ¿no? Por eso aquí hasta rato le decía, si es que nos piden el área de la sección, allá de esta región que estoy indicando, sería a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y de la sección rectangular que está aquí sería a medio raíz de 3 por L, ¿no? Entonces, si lo queremos comparar, depende de ahí L, ¿no? Acá hay uno más, ¿no? Es único, ¿no? No hay otra posibilidad de tipos base media, ¿no? Entonces, plano de simetría sería en este caso 3 más 1, ¿no? N más 1, ¿no? ¿Sí? El siguiente es parecido, ¿no? Plano de simetría. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, acá sí hay varias posibilidades para las secciones. También sobre va a depender pues de A y L, ¿no? Entonces acá lo que se denomina como el plano diagonal. ¿Ya? Tenemos un plano de simetría. Los planos diagonales, ¿no? ¿Qué más? Los planos que pasan por los puntos medios de las aristas es parecido a lo del cubo, ¿no? Algo así. Acá habría otro. Sería otro plano de simetría. Por cierto, es como indicar los ejes de simetría del cuadrado, pues, el plano 4, ¿no? Y luego vamos a considerar justamente tipo base media, ¿no? O sea, en este caso sería, oye, Melanie, 5, ¿no? Ya tienen la fórmula entonces en general, ¿no? Sería n más 1, ¿no? Para el plano de simetría de los prismas, ¿no? O sea que se puede encontrar simetría en diversos sólidos, ¿no? También en las pirámides, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? También en el cilindro, ¿no? También hay plano de simetría, ¿no? Que sí es ubicarlo, ¿no? Se va a indicar en un momento, ¿no? Sería otro, ¿no? Entonces acá es 5, ¿no? También 4, que es el número de lados el número de eje de simetría del cuadrado de la base, más 1, ¿no? Muy bien, sí, sería 5, ¿no? Muy bien, ahorita no estoy indicando, ¿no? Para acabar ya lo de prisma, lo que viene a ser un paralelepípedo. El término paralelepípedo simplemente es un prisma cuya base es un paralelogramo, ¿ya? O también uno lo define así, sus 6 caras son paralegramos, ¿no? Un hexaedro de 6 caras paralelográmicas. Casos particulares cuando el paralelepípedo es rectangular, ¿no? Todas las caras rectangulares, ¿no? Muy bien, ¿no? También cuya base son rombales, ¿no? Pues así, ¿no? Nos pueden preguntar, ¿no? Ya eso no lo estoy poniendo, ¿no? Lo que se va a indicar a continuación es el prisma, el tronco de prisma, ¿no? Así. Ya los troncos de prisma, ¿no? A ver, tronco de prismas de bases triangulares. De hecho, las fórmulas que se van a indicar es exclusivamente para ellos. Esta pregunta de examen de admisión, solamente para comentarlo, del último examen de admisión, ¿no? Estaba, digamos, se pudo cuestionar, ¿no? Eso no es usual en las preguntas de admisión, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Hablar de arriba y abajo, ¿no? Es relativo, ¿no? Por ejemplo, le indicaban así, ¿no? No, esto es lo que usualmente un estudiante dibujaría, ¿no? ¿Ya? Y le dicen que un plano pasa por este lado
Pasa por una arista básica y por el vértice, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Pues así, ¿no? Creo que le pedían el volumen de la sección que queda arriba, ¿no? Aparentemente sería esta, ¿no? ¿Ya? O sea, le decían que contiene una arista al plano y contiene un vértice opuesto, ¿no? Algo así. Pero claro, depende de cómo sea dibujado, ¿no? De repente alguien ha hecho el dibujo de esta forma y cambia todo, ¿no? ¿Qué tal si contiene una arista y alguien tomó la arista arriba, ¿no? Puede ser, ¿no? No está mal tampoco, ¿no? Que alguien considere esta arista, por ejemplo, ¿no? Y este sería el plano. Y lo que nos queda arriba, ¿no? Sería este volumen de acá, ¿no? Son cosas diferentes. Por supuesto, la suma de los dos es el volumen total, ¿no? Entonces, como que no estaba bien planteada esa pregunta, ¿no? Tiene este volumen, ¿no? Claro, ¿no? Estrictamente habría que ver con cuál de los hay clave, ¿no? Claro, entonces eso de arriba y abajo pues depende, ¿no? Es como decirle que siempre una cara es horizontal, ¿no? Lo cual no es verdad, ¿no? Depende de cómo se dibuje, ¿no? Depende de ha puesto la vista, bueno, ¿no? En caso extremo, ¿no? Alguien ha graficado algo así el prisma. Claro, estamos hablando de caso extremo, ¿no? Y no, esto de acá no es la base, por supuesto, ¿no? Está mal, ¿no? O sea, depende del gráfico, ¿no? A veces también hablan de aristas laterales, ¿no? O de caras laterales, pensando en los que están a los costados, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Eso depende del gráfico, ¿no? A no ser que le hayan dado dibujado, ¿no? Ahí es diferente, ¿no? Pero si no le han dado graficado, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿no? Bueno, dos opciones, ¿no? Muy bien. Bueno, ahorita nos vamos a concentrar en lo que es tronco de prisma, ¿no? Tronco de prisma, ¿no? A ver, en cuanto a lo que es tronco de prisma, mucha atención. En general, tenemos un prisma, digamos que sea un prisma triangular, no necesariamente pues un prisma cuadrangular en general, y trazamos un plano que sea secante a todas las aristas laterales, ¿no? Algo así, ¿no? Plano secante a todas las aristas laterales, ¿no? Pero que no sea paralelo con la base, ¿no? Entonces se definen dos sólidos. Bueno, a esos sólidos se les va a denominar troncos de prisma, ¿no? Es como que tenga acá tres alturas, por decirlo así, ¿no? Tres aristas laterales, ¿no? Muy bien, entonces vamos a indicar la fórmula. Vamos a ver la fórmula del volumen. La forma de demostrarla es con pirámides, ¿no? Por cierto, ¿no? Ahorita solamente vamos a indicar la fórmula, ¿no? El volumen viene a ser, entonces, el producto del área de la base, que le voy a poner que está como S, multiplicado con la suma de las alturas, se puede indicar así en general, A más B más C, todo dividido sobre 3. Bien, entonces esa propiedad de la suma sobre 3, que se ve en geometría plana, también se cumple en el espacio, ¿no? De que si tengo un triángulo y trazo las perpendiculares hacia una recta, entonces en el plano, ¿no? Que sea A, el que sea B, el que sea C, la distancia del baricentro hacia la recta, ¿no? El que sea X, ¿no? Entonces, esta distancia viene a ser A más B más C sobre 3, ¿no? Bueno, eso también se cumple en el espacio, ¿no? También se cumple en el espacio esa propiedad para la distancia del baricentro del triángulo de la parte superior hacia la base, ¿no? Entonces ubicamos acá el baricentro. O sea, de 2 a 1 que hacemos la perpendicular hacia la base, ¿no? Que sea X, ¿no? Esto que es el baricentro. Entonces lo que se va a cumplir es que el X viene a ser A más B más C sobre 3. Y el volumen sería el producto del área de la base, que es S, multiplicado con X. O sea que es equivalente a un prisma, ¿no? Donde la base es la misma y la altura es X. Muy bien, casos especiales, donde van a ir el promedio aritmético de A, B y C. Entonces, puede ser que una de las aristas sea 0 o dos de ellas sean ceros, ¿no? Tenemos dos ceros, entonces se promedia de todas maneras igual.
O sea, que sea A, el que sea igual a C, esta área que sea igual a S. Entonces el volumen viene a ser el producto del área de la base multiplicado con el promedio, ¿no? A más B, pero B vale 0, ¿no? También justamente esto se puede indicar, lo que dice su compañero, no sé si a eso se refiere, que el tronco de prisma, donde una de las aristas es 0, también es una pirámide, ¿no? Casi pongo entre 2, ¿no? A más C sobre 3, ¿no? Donde la base es un trapecio, ¿no? El problema de las demostraciones en los sólidos es que es todo, bueno, no es tanto como en áreas, ¿no? Hay que partir del cubo de arista 1 y de ahí partir de demostrar el volumen del cubo para arista X, luego para paralelepípedos rectangulares, de ahí se va extendiendo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Luego para pirámides, ¿no? Y a partir de pirámides recién salen todas esas demostraciones, ¿no? Bien, entonces esto se divide en 3 pirámides, como vamos a indicar la siguiente clase, ¿no? Para este tema, ¿no? ¿Ya? Este también es un trapecio, ¿no? Donde la base son A y C, trapecio rectángulo de bases A y C, a partir de acá también sería la altura, ¿no? Sí, sí, el de acá sí, ¿no? Sí. Claro, que también se puede ver la posibilidad de llevar esto acá, ¿no? ¿No? Claro, justamente lo que sigue para demostrarlo, ¿no? Primero, partir de esto, ¿no? Partir de cuando uno de ellos es 0, ¿no? Y a partir de acá demostraré, luego, ¿no? Con estos dos demostraré esto, ¿no? Si dos de ellas son ceros, ¿no? Esto de acá es A, por ejemplo, B y C son ceros, el volumen también se va a calcular así, ¿no? Claro, ¿no? Entonces acá tendrían, claro, si esto acá es el área de la base, consideran la altura, el triángulo base por altura entre dos. No, sí, ¿no? Sí se demuestra esto bonito, ¿no? Entonces, el volumen sería el área de la base, que es S, multiplicado con el promedio, ¿no? A más 0 sobre 3, ¿no? Entonces, es una fórmula conocida de pirámides, ¿no? El área de la base por la altura sobre 3, ¿no? Muy bien. Vamos a considerar ahora tronco de prisma, cuya base es tronco de prisma oblicuo, ¿no? Tronco de prisma oblicuo, ¿no? A ver, si un tronco de prisma no es triangular, la idea es dividirlo en troncos de prismas triangulares, ¿no? Vamos a considerar, tenemos el tronco de prisma, solamente uno de ellos, ¿ya? Ya lo demás te lo puede indicar como algo adicional, ¿no? Parecido a esto, ¿no? ¿Ya? Vamos a considerar, digamos, que las aristas laterales sean A, B y C. Y vamos a considerar la sección recta, ¿no? La sección recta. Recta, ¿no? Que tenga, por ejemplo, la SR, ¿ya? Sección recta, ¿no? Entonces, una fórmula para el volumen, ¿verdad? Una fórmula para el volumen, así es sección recta, es como si fuesen dos de estos sólidos, ¿no? De acá, ¿no? ¿No? Y hacen la sumatoria, entonces el volumen va a ser el área de la sección recta multiplicada con el promedio, ¿no? Sería A más B más C, todo dividido sobre 3. Bueno, otra posibilidad es si consideran, acá incluso en la sección recta, cualquiera de los dos, estas dos caras pueden ser la base, ¿verdad? Si considero él como base, que es igual, por ejemplo, a voy a considerar las alturas, las perpendiculares de los vértices hacia ese plano. A esta altura le voy a llamar H1, esta otra altura que sea H2, esta otra altura que sea H3. El volumen también en función de ello sería el área de la base, que es A,
multiplicado con el promedio de las alturas, ¿no? H1 más H2 más H3 sobre 3, ¿no? Casos particulares también se puede indicar cuando uno, bueno, cuando B es 0, también en ese caso H2 sería 0, ¿no? O cuando dos de ellas son ceros, ¿no? También se puede indicar en ambos, si ustedes consideran la línea de los centros, ¿no? Que es el segmento, hace paralelo justamente a él, y también se puede indicar a las áreas de la acción recta por la distancia de baricentros, ¿no? Baricentros, ¿no? También en función de la perpendicular, ¿no? Bueno, eso no lo estoy poniendo, ¿no? Pero esto es, si es que es el baricentro, se cumple esa fórmula, ¿no? Bueno, falta indicar algo para el tronco de prisma cuya base es un paralelogramo, ¿ya? Eso sí lo vamos a poner, porque es un caso muy especial. Y luego ya comenzamos con lo de prisma, ¿eh? Esto continuamos a ver en un momento. ¿Ya? ¿Así? Ya. ¿Salí? ¿Salí? Ah, chicos, ahora sí, continuamos a ver, bueno, faltaba indicar algo acerca el tronco de prisma. Bueno, vamos a analizar un tronco de prisma, pero que la base sea un paralelogramo, ¿ya? ¿Cómo así, no? Si ABCD es un paralelogramo, cualquier paralelogramo puede ser incluso cuadrado, rectángulo, rombo, pero no es un cuadrilátero cualquiera, ¿no? Si fuese un trapecio, por ejemplo, pues acá la sugerencia sería dividirlo, bueno, en realidad sí se va a demostrar, ¿no? En dos troncos de prisma triangulares, ¿no? Bueno, es como que de repente tienen acá un paralelogramo y trazan a partir de cada vértice perpendiculares y luego trazan un plano secante a ellos, ¿no? Entonces vamos a verificar que el cuadrilátero que está en la parte superior, MNPQ, por ejemplo, él también es un paralelogramo, ¿no? Tiene que ver con la propiedad de que si tengo, por ejemplo, dos planos paralelos, empezamos con un plano secante, entonces las intersecciones, sino que salen paralelas, ¿no? Lo que van a notar acá, ¿no? Es como que tenga acá dos planos paralelos y acá está el plano secante, entonces las intersecciones son líneas paralelas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa para el otro lado, ¿no? Entonces también se cumple que, indicamos así, que MNPQ es un paralelogramo, ¿no? Por supuesto, distinto al, bueno, no necesariamente que tenga algo que ver con él, ¿no? Bueno, una propiedad, incluso también lo preguntaron alguna vez en admisión, si tienes un paralelogramo y estás en las perpendiculares de los vértices, a ver qué se cumple con A, B, C y D, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a indicar aquí nomás, ¿no? No hace falta un gráfico aparte para hacer la demostración. Así nada más estaba, ¿no? Incluso ha venido aplicación directa a veces del tronco de prisma, ¿no? A ver, ¿qué se cumple con A, B, C y D, ¿no? También esas propiedades del plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, una forma de demostrarlo con congruencia, pero creo que sería más rápido utilizar la idea del centro del paralelogramo. Bueno, si uno de los dos trazamos las diagonales, es punto medio, lo mismo aquí. Si trazamos la línea que une B con D, y a partir de este puntito trazamos la perpendicular por base media, sino que, bueno, si él es perpendicular al plano, también será su paralela.
sino que si él es punto medio de esta línea, entonces también lo será de él, ¿no? Y este punto también sería el centro del paralelogramo, ¿no? Si acá le ponemos X, sino que el X viene a ser B más D entre 2, ¿no? Entonces cumple que el X es B más D entre 2 y también sería A más C entre 2, ¿no? Porque él sigue que es centro del paralelogramo, ¿no? Y también se va a cumplir que A más C va a ser igual a B más D. Bueno, ahora sí, yendo a lo que nos interesa, que es el volumen. A ver, el volumen del tronco de prisma es la suma de dos troncos de prisma triangulares, ¿no? Si acá le ponemos área S, por aquí es importante que sea un paralelogramo, él también es igual a S. Y de ahí, ¿qué tendríamos? Sería el área de la base, que es S, multiplicado con el promedio para A, B y D. Sería A más B más D sobre 3. Más S multiplicado con B más C más D sobre 3. ¿No? Bien, entonces se puede factorizar 3 y lo que nos va a quedar es sería 2B más 2D más A más C, pero A más C es B más D, ¿sí o no? ¿Está bien, no? Están atentos, ¿no? Por lo tanto, el volumen, ¿cuánto quedaría? Sería simplemente S multiplicado con B más D, ¿no? Por cierto, es una fórmula bien interesante, ¿no? Bien reducida, ¿no? Ya, pero vamos a deducir lo que queremos, ¿ya? Que sería multiplicar arriba y abajo por 4, ¿ya? Y ese 4 lo voy a dividir arriba en el numerador como 2 por 2, y lo voy a distribuir así, ¿no? Sería 2S multiplicado con 2B más 2D, ¿no? B más D más B más D, lo cual sería A más C más B más D. ¿Está bien? Y se dijo arriba y abajo por 4. Entonces el volumen, que es la fórmula que nos interesaba deducir, va a ser el área del paralelogramo, ¿no? El área de la base, que sería de ABCD, multiplicado con el promedio, ¿no? Con A más B más C más D, y todo dividido sobre 4. Muy bien, acá entonces sería la fórmula que nos interesa, ¿no? Pero como se está diciendo, no es cualquier tronco de prisma, ¿no? Es un tronco de prisma cuya base es un paralelogramo. Muy bien, listo. Entonces esta fórmula que nos interesaba, si tenemos un prisma hexagonal, entonces no va a ser tampoco la suma entre 6, así sea regular, no se va a cumplir eso. Solamente es válido para tronco de prisma, para cualquier tronco de prisma triangular y también para las bases paralelográmicas. ¿Está bien? Si fuese un hexagonal, tiene que dividirlo en troncos de prismas triangulares, ¿no? Y es evidente que si tienen un hexágono, caso, ¿no? Así sea regular, ¿no? Trazan a partir de un vértice, se llama la triangulación, ¿no? Está claro que no son áreas iguales, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Claro que hay una relación de áreas, sí es verdad. Estas dos sí son iguales. Entonces, dos ese, ¿no? Pero esto no se cumple lo que se ha dicho, ¿no? Aunque también se puede encontrar algo bonito, tal vez, ¿no? Pero no es la suma sobre 6, ¿no? Muy bien, ahora sí pasemos a lo que es cilindro, ¿no? Bueno, a ver, en cuanto a lo que es cilindro, en cuanto al tema de cilindro, lo que se puede indicar también es algo parecido al prisma. Se puede considerar una región curva cualquier región curva. Y trazamos, bueno, acá se puede definir así, ¿no? Segmentos para oblicuos que tengan un punto en la curva. Y luego tracen todos los segmentos que pasen por un punto de la curva, o de toda la región curva, si desean, y van a formar ahí un sólido, ¿no? Ese sólido se va a denominar cilindro. Este segmento se va a denominar en adelante generatriz, ¿no? Por cierto, en los cilindros, todas las generatrices sí son iguales, ¿no? Eso no pasa en el cono, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve su volumen? Igualito que el prisma, el área de la base multiplicado con la altura, ¿no? Que sería la distancia entre las caras, entre las bases que están en planos paralelos, ¿no? Bueno, lo que nos va a interesar es un prisma, un cilindro en particular, ¿no? Que la base sea un círculo, sería un cilindro circular, no necesariamente es revolución, pero cuando la generatriz es perpendicular a la base, sí, ¿no? Ahí se habla de cilindro circular recto.
también llamado cilindro de revolución, ¿no? Porque se va a generar de la siguiente manera. Este lado le he puesto B. Cuando una región rectangular gira respecto de uno de sus lados, ¿no? Se va a generar una región, se va a generar el cilindro de revolución, ¿no? Como un tarro de leche. Muchos a esta región le llaman rectángulo generador, ¿no? A veces le dan el área de esta región y nos piden algún elemento para el cilindro, ¿no? Bueno, ese rectángulo generador más o menos por acá se puede observar. Algo así. Aquí estaría esa región. Lo único que nos gira es la línea de centro, que por cierto lo suelen denominar eje. Y si lo completamos con un plano que contiene a esa región, van a tener lo que se llama la sección axial. Sección axial. ¿Qué es la sección axial? Es la intersección de un plano, que por cierto también se comporta como un plano de simetría. A esa sección ABCD se le llama sección axial, y viene a ser la región que está limitada por dos diámetros y dos generatrices, ¿no? A las cuales se le llama generatrices diametralmente opuestas. Vamos a indicar así. La región ABCD es la llamada sección axial. Y las generatrices AB y CD se van a denominar generatrices diametralmente opuestas. Generatrices diametralmente opuestas. Muy bien, eso vamos a plantear ahora lo que se denomina el desarrollo, ¿no? Bueno, cuando este segmento gira se genera el círculo de la base que viene a ser justamente, bueno, la base circular, ¿no? No se puede indicar aquí la fórmula de volumen. Sería el área de la base, que es pi por a al cuadrado, multiplicado con la altura, en este caso que es igual a la generatriz, que va a ser igual a b. La altura es igual a la generatriz en el caso del cilindro circular recto, ¿no? Bien, ahora en cuanto al desarrollo, algo parecido a lo que se planteó en el caso del prisma, sino que ahora sí consideramos el desarrollo, se puede indicar como un ejemplo el tarro de leche, ¿no? Le quitan justamente su etiqueta y queda en este caso lo quitan la etiqueta adecuadamente, ¿no? Aunque así lo quitan como sea, igual es el desarrollo, ¿no? Sino que van a ver ya en la universidad que un sólido pues tiene muchas formas de desarrollarlo, ¿no? Se opta generalmente por la más simple, ¿no? O a veces lo plantean por costos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es más difícil de repente si tiene un tarro de leche que ponga la etiqueta pues de esta manera, ¿no? Es más difícil de cortarlo, ¿no? Más fácil es cortar regiones rectangulares, ¿no? ¿No? Pero de todas maneras es equivalente a ese rectángulo, ¿no? Este lado viene a ser B, y lo que se encuentra en este lado de aquí es el perímetro de la base, ¿no? A eso viene a ser 2pi por A, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, no es simple de medir, ¿no? Esto se denomina desarrollo de la superficie lateral, ¿no? Desarrollo de la superficie lateral. Por ejemplo, tiene sus hermanitos en jardín, ¿no? En los primeros grados del colegio. A veces le piden, cuando estudian los sólidos geométricos, ¿no? En realidad no le piden al alumno, no le piden al papá, ¿no? A los hermanos, ¿no? Justamente que fabriquen los sólidos. Por ejemplo, si querían fabricar un cilindro, sería difícil, ¿no? En prisma sí puede ser, ¿no? No es complicado, cubo tampoco, ¿no? Pero un cilindro sí, ¿no? Quiero fabricar no solamente la parte lateral, sino también la base, las tapas, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque van a tener, por ejemplo, que cortar una región rectangular, muchos dicen, ah, facilito, ¿no? Un rectángulo ya lo corto, ya está, ¿no? Pero apenas le indica un momento, ¿no? Y la base, ¿cómo construimos la base, no? A dos círculos, pero no son círculos como sea, ¿no? Si cortan círculos como sea, no tienen la seguridad de que esta línea va a coincidir con él, ¿no? Entonces, por ahí lo que hacen muchos es se meten en calculadora, ¿no? ¿No? Y hacen una medida, pues, para 2pi, ¿no? En 3.14, ¿no? O lo que hacen algunos, pues, cortan como sea y luego tratan de pegarlo, ¿no? Y si sobra, pues ya lo ponen encima, ¿no? Lo cual no sería, pues,
Bueno, ¿no? Es como dice, ¿no? Por honor, ¿no? Está mal, ¿no? En cambio, en el cono sí vamos a ver algo interesante, ¿no? El cono sí puede hacer cosas muy imprecisas, ¿no? Ya. A ver, ahora vamos a pasar a lo que... Ah, ya, falta indicar acá el desarrollo, ¿no? El área lateral, ¿no? A ver, el área lateral sino que viene a ser igual a esta área que sería 2pi por A, ¿no? 2pi por A multiplicado con B, ¿no? Ahora, si nos piden el área total, que no está mal tampoco que nos pidan ello, área total, bueno, para cualquier sólido, el área total es todo lo que cubre dicho sólido, ¿no? En este caso, no solamente la parte lateral, que es 2pi A por B, ¿no? Sino también le tendría que sumar las dos áreas de las bases, ¿no? Sería 2 veces pi por A cuadrado, ¿no? Ya, a ver, una nota final para pasar ya a lo que es tronco de cilindros de revolución. Sería pues respecto a lo que viene a ser, si la sección axial, por ejemplo, si ABCD es un cuadrado, porque en general es una región rectangular, si ABCD es un cuadrado, entonces se va a denominar cilindro equilátero, ¿no? Al cilindro se le denomina, al cilindro se le va a denominar cilindro equilátero. Cilindro equilátero. Muy bien, cilindro equilátero es aquel donde la generatriz justamente es igual a el diámetro de la base, ¿no? Quiere decir que 2A es igual a B, ¿no? Muy bien, ¿no? De hecho, también acá falta indicar algo. La sección axial, la más simple de observar, es justamente la que ustedes dibujan, ¿no? Con esta arista y con esta generatriz y esta otra, y entonces acá esta otra línea. Eso también sería una sección axial, ¿no? Que es la más visible, ¿no? A veces se grafica esa sección y ahí se desarrollan los problemas. Bien, pasemos a lo de cilindro de revolución, ¿no? Cilindro circular recto, también llamado cilindro de, tronco de cilindro de revolución, ¿no? Bueno, es la misma idea que tronco de cilindro, ¿no? Que tronco de prisma, ¿no? Tienen un cilindro, hacemos un plano que nos sea paralelo a la base, los dos sólidos en el que queda dividido el cilindro son troncos de cilindro, ¿no? Bien, entonces vamos a considerar, digamos, G1, G2, que vienen a ser las generatrices máxima y mínima. Bien, para considerar su volumen primero, ¿no? A ver, ¿cómo llamamos el volumen de ese sólido, ¿no? No es complicado deducir este sólido, justamente construyen su congruente, ubican que coincidan las caras, por cierto, esta cara superior que se encuentra aquí, superior, bueno ya, esta cara va a ser una región elíptica, ¿no? Esto acá es una elipse, ¿no? Bueno, esto acá en la base que es un círculo, ¿no? Digamos que tenga radio verde. Entonces, si ustedes hacen coincidir, más o menos van a formar acá un sólido, van a formar un cilindro, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, G1, G2, esto de acá es G2 y él sería G1, ¿no? Entonces, este volumen es igual que él. Y tendríamos que 2B sería el área de la base por la altura, ¿no? O sea que el volumen, que lo estoy poniendo tal como B, viene a ser el área de la base, que es pi r cuadrado, multiplicado con G1 más G2 sobre 2. ¿Ya? Por cierto, ese G1 más G2 entre 2, a eso lo relacionamos en el tema de cuadriláteros con lo que es la base media, ¿no? Acá la perpendicular, esto que sea X, ¿ya? También sería el punto medio, pues es el centro de la elipse. También este volumen lo pueden calcular como pi r al cuadrado multiplicado con X.
Muy bien, ahora lo que nos va a interesar es el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esa región, ¿no? A ver, ¿cómo sería el desarrollo, no? A llevar todas las caras cervicales, las caras laterales a un solo plano, más o menos va a tener esta forma, ¿no? Acá sería G2, por acá también va a estar el otro G2 porque se van a encontrar. Eso que sea G1, algo así más o menos. A ver, lo que aparece en muchos textos es así, ¿no? En algunos textos, mejor dicho, ¿no? Algunos, ¿no? Ya en la mayoría se están planteándola adecuadamente, ¿no? Esa región es como una casita, ¿no? ¿No? Y esa región, por supuesto, esta región que se está indicando, no viene a ser el desarrollo, ¿no? En realidad es equivalente, sí, ¿no? Lo que se encuentra aquí sería 2pi por r, y también es 2pi por r. Bueno, entonces cuando hacen el desarrollo de la elipse, bueno, cuando hacen el desarrollo de esa elipse, más o menos lo que nos va a quedar en la parte superior, el desarrollo de esta región que se encuentra aquí, ¿ya? Sería más o menos esta zona de acá, ¿no? Algo así, ¿no? Así estaba saliendo bien. Estaba saliendo mal en realidad, ¿no? Algo así, ¿no? Una campana, ¿no? Bueno, ahí es la parte curva, ¿no? Ahora, lo que sí se cumple, esto de acá, en primer lugar, uno ahorita no lo voy a demostrar, algunos ya tienen la prueba, ya se planteó en un tiempo atrás, ¿no? No me puede indicar la prueba, ¿no? Que esto de acá es una parte curva, el sinusoide, ¿no? ¿No? Eso sí es verdad, ¿no? Bueno, lo que se cumple también en el caso del sinusoide es que esta región es igual que esta, ¿no? Claro, está mal dibujado ahorita, y que esta otra región es igual que él. Bueno, eso sí se verifica, ¿no? Bueno, esta región con él igual, esta también con él igual. Es por eso que en la parte lateral tiene como desarrollo de la superficie lateral, el desarrollo de la superficie lateral es equivalente a la región trapecial que se indicaba, ¿no? Bueno, a la suma de las dos regiones trapeciales, ¿no? Ahí, esta área es igual que esta otra área, entonces su área sería la suma de bases, bueno, sí, ¿no? Bases entre todos multiplicado con la altura, ¿no? Entonces, el área lateral, ¿cómo estaría quedando, no? El área lateral, ¿cómo estaría quedando? Sería pi r multiplicado con G1 más G2, ¿no? Se puede poner G1 más G2 igual a 2x, ¿no? Vamos a dejarlo así nomás, ¿no? A ver, y justamente lo que muchos hacen, bueno, en admisión, hay varias preguntas que han venido también en ese preuni, que aproximan, ¿no? La distancia, por ejemplo, de A a B, más esta otra distancia, como la longitud de la elipse, ¿no? O sea, AB, que es la línea recta, lo aproximan a esta línea de acá, ¿no? ¿Sí? No es una buena aproximación, pero ya ha venido así varias veces, ¿no? ¿Ya? AB más BC es la aproximación de la longitud de la elipse, ¿no? Muy bien, una manera de observación, un caso especial cuando G2 vale 0, cuando la generatriz mínima es igual a 0, que se puede dar, bueno, acá he puesto algunos elementos, le he puesto radio B, ¿no? Y la parte superior le he puesto ya que la distancia mayor es el valor de 2A, ¿no? Bueno, esto es para anotar los elementos de la elipse que muchos, por supuesto, ya conocen a este tiempo. 2A el eje mayor, 2B el eje menor, ¿no? Bueno, lo que sí vamos a hacer ahorita es, vamos a comprobar que su área es pi por A por B, eso sí es exacto, ¿no? ¿Ya? Si hacen el desarrollo, bueno, más o menos va a quedar algo parecido, simplemente van a trazar esta línea, va a quedar una región triangular, ¿no? ¿Ya? Eso no lo voy a poner acá, ¿no? ¿Ya? El desarrollo que es algo así como esto, ¿no?
Esta altura de acá es igual a h que le estoy poniendo, ¿no? Eso no se va a poner. Tampoco el volumen, ¿no? Que es como el caso anterior nomás, ¿no? G2 vale 0, G1 es igual a h. Ya, lo que sí vamos a considerar, atención, es si ustedes completan los planos, de forma indirecta se puede indicar, completar los planos, como acá, primera perpendicular, acá voy a considerar la segunda y voy a trazar la tangente en este extremo, ¿no? Acá sería 90 porque si está la recta tangente. Si se aplica el teorema de las tres, acá sería 90, ¿no? Y si completamos los planos, de hecho, esta recta tangente estaría en el plano de la base, y él sería el ángulo diedro, ¿no? Él sería el ángulo diedro, ¿verdad? Entonces, si usamos que el área de la proyección, ¿no? El área de la proyección es igual al área inicial por el coseno del ángulo diedro. El área de la proyección es un círculo, ¿no? Su área es pi por b al cuadrado. Este es el área que quiero calcular y el coseno del ángulo diedro, sino que nos sale b sobre a. Entonces, el área de la elipse, ¿no? El área de la elipse, eso sí es exacto, también lo van a comprobar ya en cálculo integral, ¿no? O matemática 2, como se denomina ahora, ¿no? ¿Ya? El área de la elipse, sino que viene a ser entonces el área de esta región elíptica, eso viene a ser pi por a por b, ¿no? Bueno, entonces también indicar algunas cosas, aunque esto casi no lo usan en la uni, la longitud de la elipse, que es una aproximación a pi por a más b, también es una aproximación, no es exacto. Esto del área sí es exacto, ¿no? ¿Ya? Lo que hacen generalmente es aproximarlos a esta línea curva, a esta línea recta, como se dijo, ¿no? Muy bien, a ver, para aplicar esta fórmula, bueno, para aplicar esta fórmula, acabo de poner un ejemplo rápido. Lo que pasa es que cuando esto yo tenía como ejemplo, ponía que esto vale 6, él sale 8, calcular x. Bastante sí era restar, ¿no? O sea, decía, ah, ya, 2a menos h, ¿no? La salida el doble de este segmento menos menos el h, ¿no? Y luego otro ejemplo, ¿no? 5, 3, y también hacía algo parecido, ¿no? Y eso es cuando uno piensa, ¿no? O está champeando o está deduciendo toque la propiedad, ¿no? No, le da con ejemplos y, bueno, en todo caso hay que demostrarlo en general, decía, ¿no? Y se puede indicar así, ¿no? Que digamos que se tenga un vaso de agua que tenga cierto líquido y lo inclina, ¿no? Hasta que esté a punto de derramarse, ¿no? Esto lo presentaron en emisión también. Para el ángulo, incluso se puede indicar el ángulo en general, ¿no? El ángulo de inclinación, ¿no? Que sea alfa, una vez que hayan el x, ¿no? Porque si no, que es la tangente de x, tangente de alfa, sería este diámetro que sería 2r entre él, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es solamente seguir x, ¿no? Y lo que van a hacer, como el agua está a punto de derramarse, un líquido que esté, le he puesto agua, ¿ya? Que esté a punto de derramarse, solamente lo que vamos a hacer es igualar volúmenes, ¿no? Igualan los volúmenes, ambos tienen la misma área de la base, porque de hecho es el mismo vaso, no se puede indicar así. Entonces sería el área de la base por la altura que es A. Esto va a ser el área de la base multiplicado con H más X entre 2, ¿no? O sea que sale fácil el X, ¿no? Se cancela ese y esto le va a quedar así, ¿no? El X viene a ser el doble de A menos H. ¿Sí? Entonces sale el X. Si tengo el X ya tengo este segmento de acá, ¿no? Muy bien, ¿listo? ¿Sí? Entonces solamente era igualar volúmenes, se puede indicar para algún ejemplo en particular, ¿no? Para 4 y 6, ¿no? Pero sí se indica de forma general, ¿no? Muy bien, a ver, ya como parte final, ya establecemos lo de tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Si la sección recta circular, bueno, estas regiones de acá serían elipses, ¿no? Le voy a poner S, el también es igual a S. La fórmula que nunca falla para cualquier cilindro es que el volumen es el área de la base multiplicado con la altura, ¿no? Eso sí está bien, ¿no? Pero la base es una elipse, entonces no es tan sencillo encontrar los elementos para la elipse, pero ya indicamos la fórmula del área.
También otra posibilidad para el volumen sería usar la sección recta, ¿no? Sería el área de la sección recta, que es pi r al cuadrado, multiplicado con L. ¿Listo? Es como si fuesen acá dos troncos de cilindro, ¿no? Y hacen la sumatoria, ¿no? Entonces se puede indicar en cuanto al desarrollo, bueno, vamos a indicar solamente esto del volumen, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar con los problemas. Vamos a comenzar con los últimos 4, creo que es de tronco de cilindro. Y luego comenzamos con la primera parte, que la mayoría es de prismas, ¿no? Muy bien, continuamos en un momento con los problemas, entonces.